sanaron a un hombre que estaba enfermo, las personas de ahí dijeron, hey, dioses en la tierra. ¿Y qué pensaban? Que uno era Júpiter y que el otro era Saturno o Venus, o saben qué planeta eran, pero por ahí andaban. El chiste es que los querían hacer dioses. Y Pablo, hermanos, fíjense cómo Pablo les dice, hey, nosotros somos igual que ustedes, dice, nosotros solamente les venimos a predicar el evangelio de Cristo. Y fíjense, hermanos, cómo Pablo en los versículos anteriores no les habló acerca de teología, sino les dijo a ellos algo que ya conocían. Les dice, Él es el que les ha dado a ustedes el sustento, Él es el que les provee todas las cosas, y a ese Dios les venimos a predicar. Pero ellos, dice en el versículo 18, dice, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciere sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que sí los empezaron a adorar. Increíble, hermanos, pero así pasó. Ahora fíjense lo que dice el versículo, el 19, hermanos. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermanos, estos judíos ya los venían correteando. Acordémonos que en el capítulo 14, en los versículos del 1 al 7, ahí cuando se meten a predicar a la sinagoga, ahí dice que ya los querían apedrear, pero que Pablo y Bernabé dice, salieron de ahí y se fueron a otra ciudad y llegaron a esta ciudad. Hermanos, cuando llegan aquí dice que después de que ya los empiezan a adorar, llegan esos que los venían correteando para apedrearlos, hermanos. Fíjense, hermanos, cómo es la gloria del hombre y cómo lo inconstante que puede ser las multitudes, las masas, la fama. Hermanos, pocos segundos antes estaban adorando a Pablo y a Bernabé. Les estaban dando gloria. Hermanos, ¿y a poco no hemos visto eso nosotros muy comúnmente? Vamos a hablar un poco de los jugadores. Vamos a hablar del Chicharito. Todos conocen al Chicharito. Amén. Cuando empezó la selección, Chicharito, todas las muchachas querían con el Chicharito. Hermanos, cuando falló el penal con México, exacto, se acabó el Chicharito. Entonces, ¿qué pasó? Toda la multitud, fíjense cómo lo voluble que es la multitud. La multitud primero todos, Chicharito. Después de que falla el penal, cuando entra a la cancha lo abuchean ahora cuando entra, saquen. Así son las multitudes, hermano. Esto le estaba pasando a Pablo. Fíjense, ¿qué hubiera pasado Pablo si Pablo hubiera recibido la gloria? Hubiera tenido su buen merecido por haber recibido la gloria. Pero él mismo dice que él rasgó sus ropas, sus vestidos, y se postó y dijo, yo no soy Dios, yo soy un hombre. Pero fíjense cómo dice, aún así la gente le ofrecieron sacrificios y lo adoraron. En cuanto llegan estos judíos y los convencen de otra cosa, después van y lo apedrean. Pues que no era su Dios. Y entonces ahora, ¿por qué lo apedrean? Hermanos, y así es la gloria del hombre. Hermanos, también en el ministerio puede haber gloria para los hombres. Fíjense, hay hombres, hermanos, que predican la palabra y se sienten con gloria a ellos, hermanos. Les rinden pleitesía desde que se bajan del carro, hermanos. Y ellos cómodamente reciben la gloria, hermano. Y esto es terrible, hermano. Esto es algo de verdad trágico, tanto como para la persona que está recibiendo toda la gloria y la honra, como para la iglesia también. Esto es trágico totalmente. Por eso, hermanos, es bien importante aprender cómo se manejaba la iglesia primitiva. La iglesia, hermanos, ¿cómo empezó, hermanos? ¿Cómo eran los líderes de la iglesia primitiva? Hermanos, si tuviéramos más líderes como Pablo, como Bernabé, hermanos, yo creo que Cristo ya hubiera venido por la iglesia. Pero a causa de tanta corrupción que hay entre los mismos líderes, hermanos, entonces esto es algo que se va corrompiendo. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo es paciente, no quiere que nadie se pierda. Por eso es importante, hermanos, conocer la palabra de Dios, instruirnos, crecer, averiguar. Hermanos, cuando conocimos a Cristo dice que somos nuevas criaturas como bebés, pero ocupamos crecer. Ocupamos el conocimiento de la palabra. Dice la palabra que es nuestro pan de vida, hermano. Entonces, ocupamos ir creciendo, hermanos, conocer, para así cuando veamos falsos maestros, falsos líderes, rápido los vamos a identificar. Rápidamente, hermano. Y no vamos a... Y cuando ellos están predicando, uno tiene conocimiento de la palabra, hermano.
Y uno va a retener lo bueno y casi lo mejor sería no escucharlos, hermano. Hermanos, vamos. Fíjense un dato curioso, hermanos. Aquí lo que está pasando en el versículo 19. Dice que lo sacaron, lo apedrearon y que lo dejaron, ¿por qué? Por muerto, hermanos. Dice porque pensaban que estaba muerto. Hermanos, 14 años después de esto, 14 años después de este viaje de Pablo, hermanos, Pablo escribe una carta en 2 de Corintios y relata algo, hermanos. Vamos, hermanos, los que tengan su Biblia ahí a la mano, vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, hermano. Muchos, 2 de Corintios, capítulo 12. Muchos de los grandes teólogos de la Biblia, hermanos, dicen que esto pasó, hermanos, en lo que vamos a leer ahorita en 2 de Corintios, cuando a Pablo lo apedrearon y lo dejaron por muerto, hermanos. Dicen que esto pasó mientras él estuvo medio muerto, o bien muerto, o desmayado. ¿Ya están ahí, hermanos? Segunda de Corintios, capítulo 12, fíjense. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y luego el 2, fíjense, hermanos, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a las cuales ustedes he rogado al Señor que lo quite de mí. Hermanos, por eso, hermanos, es bien importante ir con los datos de la Biblia. Algunas Biblias traen cronología, hermano. Cuando se escribió la carta de Hechos, hermanos, era aproximadamente el año, a ver, aquí lo tengo, el año 60 y... Más o menos en el primer viaje misionero era aproximadamente el año del 45 al 48, más o menos. Algunos dicen que se escribió en el año 46, el primer viaje misionero, hermano. Donde estamos ahorita viendo a Pablo que es apedreado. La segunda carta de Corintios se escribe 14 años después. Y es cuando Pablo dice, unos dicen que son 12, otros dicen que son 11, Pablo dice que son 14. Entonces 14 años después Pablo relata esto. 14 años después, cuando les está escribiendo a la segunda de Corintios la carta, recuerda, dice, 14 años atrás, hermanos, dice, yo conozco a un hombre que fue al cielo, que si en el espíritu, que si en la carne, no sabe. Aún así Pablo no sabe si estaba dormido, si estaba desmayado, qué es lo que estaba pasando, pero muchos dicen que cuando a Pablo lo dejaron ahí tirado, cuando lo apedrearon, que pasó esto, hermanos, lo que Pablo relata en 2 de Corintios. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice, ¿por qué es importante ver todo esto, hermanos? La palabra nunca se equivoca. La palabra de Dios la puede uno seguir como uno quiera, cronológicamente, históricamente, hermanos. De cualquier modo se puede seguir la palabra. Eso es lo asombroso, hermanos, de la palabra de Dios. Si uno lo quiere comprobar con la historia, si se va uno a libros de historia secular, hermanos, aparecen estos datos, hermanos. Es impresionante, hermanos, lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Ahora, hermanos, vamos a seguir con el versículo 20, hermanos. Es importante, hermanos, los que puedan tomen nota de lo que está pasando, anoten. Y hermanos, para que cuando a ustedes les pregunten algo acerca de lo que estamos estudiando, hermanos, ustedes puedan hablar libremente, hermanos, y tengan este conocimiento. Dice versículo 20, hermanos, dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé
para Derbe. Hermano, yo creo que si